mensaje se le titulé Entre el amor y la redención. Y yo no hablé con el ministerio de adoración, todas las canciones han sido del amor. Nadie sabía del tema, hasta ayer a la pastora Cari que le di el tema. Y me hace pensar, yo digo, Dios mío, Dios está pasado. Cuando hay un mensaje que el Señor lo trae, es que desde el principio hasta el final. Y uno de los testimonios más hermosos de amor y redención que se encuentra en la Biblia es el de Pedro. Yo no sé si ustedes conocen a Pedro, pero yo me identifico con Pedro. No tanto con Pablo, Pablo es mi amigo. Pablo era fogoso, pero yo me identifico con Pedro. Porque Pedro era todo un capítulo, déjame decirte, él era todo un hecho. Y una de las primeras cosas que te quiero hablar, me dio, ¿verdad?, la curiosidad de buscar la definición de la palabra amor. Y la Real Academia Española dice que es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Vuelvo y lo repito. El sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Por otro lado, el diccionario Cambridge nos define la redención como la acción y el resultado de librar a alguien de una culpa o situación desgraciada. ¿Y por qué amor y redención? Porque la vida de Pedro es el mejor ejemplo de amor y redención que nosotros podemos explicar. Si nosotros hacemos, ¿verdad?, hablamos un poquito del carácter de Pedro. Simón, como se le conocía, venía de un entorno bien sencillo. Él no era adinerado, él no era de la clase adinerada, él era un pescador. Y cuando Dios lo llamó a Simón estaba trabajando en sus asuntos. Y el que él fuera un pescador nos dice a nosotros que era una tarea que requería esfuerzo físico, que requería una persona valiente, porque yo no sé si usted, bueno, yo no me he metido en un barco a medianoche en la oscuridad del mar a pescar, donde la noche el cielo y el mar se unen y usted no sabe dónde está. Pero usted tenía que ser valiente para estar allí, soportar el viento y no saber para dónde usted va. O sea, que tiene que ser una persona valiente. Y la vida de Pedro en ese momento reflejaba lo que era el pueblo, lo que somos tú y yo, hombres y mujeres comunes y corrientes que estamos haciendo el día a día de nuestro día, vamos a trabajar, no somos acaudalados y el que lo es bendecido. Así que cuando Jesús llamó a Pedro, lo llamó de algo normal y natural para llevarlo a algo distinto, algo que Pedro no conocía. Y tuvo que dejar su oficio para entonces moverse, ¿verdad?, a los propósitos que el Señor. Pedro no le cuestionó al Señor: ¿porque tú me estás llamando a mí? ¿Y para qué tú me quieres a mí? Pedro lo siguió. Y es hermoso cómo nosotros a veces nos echamos nosotros mismos al desperdicio, pensando que como no tenemos un cuarto año en la escuela, o porque no hemos estudiado en la universidad, o porque no conozco mucha Biblia, soy indigno del que el Señor me use. ¿Qué Biblia conocía Pedro? Era un simple y sencillo pescador. Tiraba la red, agarraba los pescaditos y los vendía. Con eso él alimentaba a su familia. Así que el liderazgo de Pedro, esto no fue así. Pedro no fue transformado así como fue transformado Pablo. Pedro todavía sigue siendo el hombre atrevido, el agentado, como le decimos a los muchachos en Puerto Rico. ¿Cuántos se identifican con Pedro?
Pedro era impulsivo. Mira para allá. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos se identifican con Pedro? Pedro era impulsivo. Amén. Pedro era impulsivo. Pedro abría la boca y metía las patas. Ahora, vamos, ahora pregunto, ¿cuánto abre la boca y mete las patas? Amén. A ver, ahora estamos hablando. No se hagan más joli, como dice la pastora. Todos somos impulsivos. Y todos tenemos un carácter, tal como Pedro, que tiene que ser cambiado y desarrollado. A veces nuestra impulsividad, nosotros, no Dios, no el enemigo, nosotros mismos nos metemos en unos asuntos que después que estamos ahí metidos hasta tajón, requiere que Dios saque la especialidad de Él y nos arranque y nos levante. Porque no hemos aprendido a controlar nuestro carácter y nuestras impulsividades. Pedro, en su impulsividad, desde el principio de la relación con el Señor, una de las cosas que caracteriza a Pedro era que Pedro amaba al Señor. Pedro, con toda su impulsividad y con todo su carácter, amaba al Señor. Y cuando llegó el momento de hacer la confesión de fe, que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Él es el que sale, el impulsivo, allá está. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Él no dejó ni que los otros hablaran, es que tú eres el que eres. Pedro sabía en quién él confiaba. Pedro había, de los discípulos que Dios había llamado, Pedro era tan especial con su impulsividad, con su carácter, que se convirtió en de los tres íntimos con el Señor. A Pedro le encargaron que preparara la cena. Y luego vamos a hablar un poquito más de la redención de Pedro, aún con las metidas de pata que dio Pedro. Porque Pedro nos enseña que Dios llama a personas como tú y como yo, con caracteres impulsivos, con metidas de pata grandes, hasta tajón. Y aún así, no nos quita del propósito que Dios te ha llamado. Porque su amor y su misericordia se encarga de trabajar en tu carácter, en tu impulsividad. Hay personas que no se dejan moldear y su carácter e impulsividad nunca van a cambiar. Pero allá el Señor se encarga de pasarlo y por eso es que a veces nos meten en más cosas, porque dice, no, tenemos que volver para la rueda del alfarero. ¿Por qué? Porque te tengo que destruir, te tengo que volver a hacer. Porque ese no es el propósito que yo tengo para ti. Así que Pedro también, miren la impulsividad de Pedro, que cuando estaban en el barco, vio a Jesús de lejos y le dijo, yo quiero caminar. Él no pensó que yo estaba profundo, que estaba in the middle of nowhere, que habían cosas allá abajo en el mar. Y él dijo, yo quiero caminar. Y se tiró. Esa es la impulsividad. Yo creo que si tú y yo estamos en esa, ni para allá vamos a mirar. Nosotros somos los que estamos esperando en la otra esquinita con la toalla. Va a secar a Pedro porque se tiró. Amén. Esa era la impulsividad de Pedro. Un carácter que necesitaba todavía ser trabajado y cambiado. Aleluya. Otra cosa impulsiva de Pedro es que cuando van a arrestar a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del centurión. De una. Pedro no entendía el propósito, porque el suceso que tenía que pasar porque había salvación. Pero la impulsividad de Pedro, el que le dijo al Señor, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. El orgullo de Pedro, el carácter de Pedro, estaba siempre a flor de piel, estaba siempre presente. Y Dios tenía que trabajar con Pedro, de la misma manera que Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros. A veces nos trabaja suavecito, nos va pasando la manita, nos dice, no, te estás yendo por donde no te toca. Y a veces nos tiene que pasar como le pasó a Pedro, porque Pedro pasó por una de las situaciones más difíciles que usted como ser humano puede pasar.
Y es que, ¿verdad? De entre las cosas también que hizo Pedro, Pedro censuró a Jesús. Pedro, cuando Jesús está hablando de su sufrimiento y su muerte, le dijo: no hables de eso. No, tú no te puedes morir. Pero si ese era el propósito. ¿Qué se cree este chamaquito? Sí, porque es que nuestro carácter, nuestra falta de carácter de someternos, nos hace ¿a qué? Hacer una combinación de pata y boca. Abro la boca, meto las patas. Aparte de cuán inactivo el muchachito, el carácter también de Pedro se marca por momentos de debilidad. Y eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad que no? A nadie le dan momentos de debilidad en la fe, ¿verdad que no? Uno de los momentos más difíciles del carácter de la debilidad de Pedro es que cuando Jesús se los lleva al huerto de Getsemaní a orar, Pedro se durmió. Él no se llevó a los 12, él se llevó a sus íntimos. Y ahí en ese momento, cuando Pedro se duerme, nosotros podemos empezar a ver el daño en la caída de Pedro para los sucesos que van a acontecer después. ¿Y qué le dijo Jesús cuando bajó? Velad y orad. En el momento de estar orando y estar advertido de lo que podía pasar, Pedro, como todo ser humano, se durmió. Y Jesús le dijo: el enemigo me ha pedido tu corazón ¿para qué? Para zarandearte. Y yo le he pedido al Padre que te proteja. Eso es amor. Y hoy hablábamos de amor y yo seguía pensando en el mensaje y yo decía: wow, Señor, un amor que aún en el momento más difícil que tú estabas pasando, tu mejor amigo te rechaza, te dice que no te conozca, te abandona. A pesar de haber prometido lealtad absoluta al Señor, Lucas, y yo leía esto y me compungía mi corazón, porque en Lucas capítulo 22, cuando Pedro está diciendo: no lo conozco, no sé quién eres, y hasta maldice, en el versículo 61 dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Bajo esa mirada de amor del Señor, ¿quién se puede mantener de pie? El que había dicho: yo no te voy a abandonar, yo soy el primero, a mí no me importa lo que los otros hagan, no me importa lo que ninguno de los discípulos haga, yo voy a estar ahí. El orgullo. Su orgullo tenía que ser doblegado. Y qué difícil es dejar el orgullo a los pies del Maestro. Qué difícil es decirle al Señor: Señor, aquí te entrego mi orgullo, aquí te entrego mi carácter, moldéame. Pero eso requiere que un sacrificio de nosotros. Eso requiere que cuando estamos, ¿verdad?, en los procesos que no nos tenemos que meter, decirle: Señor, ayúdame. Y el Señor es un Dios de amor y ayuda y está presto, porque la palabra a mí me enseña que los planes que Dios tiene para mí y para ti son de bienestar, son de bien. No es para vernos todos achicopalados, escogidos, todos muertos en una esquina. Si los planes del Padre era enviar a su Hijo, ¿a qué? A morir por ti y por mí. Hacer que pescador de hombres. Escogió a Pedro, que cuando sacaba los peces del agua, el pez moría, ¿verdad? Obviamente, el pez muere.
a mí nos ha mandado a ser ¿qué? Pescadores de hombres, a sacar a la gente del pecado para que muera y vuelvan ¿qué? A vida eterna. Por lo tanto, los planes del Señor no es verte en una miseria, verte caído, verte aplastado, verte como nos dijeron muchas veces la religión, el padre que castiga, que está pendiente de todo lo que uno está haciendo, pendiente para castigarnos. No, los planes de Dios es de amor. Quiere vernos bien, quiere vernos gozosos. No quiere decir que no vamos a pasar problemas. Y no quiere decir que no vamos a pasar vicisitudes. Y no quiere decir que no vamos a meter la pata como hizo Pedro. Lo que pasa es que Pedro se confió en su orgullo y en su vanidad para decir, no, es que yo soy especial. Y pase lo que pase, no, yo no te voy a negar. Y Dios tenía que romper esa parte de su carácter. Y me dice que Pedro lloró amargamente. Se había negado lo más que él amaba. Lo más que él amaba. Y algo hermoso que a mí me encanta de esto es que el segundo peldaño de la caída de Pedro no solo fue primero dejar de orar y velar, fue que siguió a Jesús de lejos. ¿Por qué siguió a Jesús de lejos? Porque cuando se lo llevaron arrestado, se fue escondidita de lejos, detrás de Jesús. Lo dejó solo. Y estaba de lejos, y de lejos cualquiera se enfría. De lejos no está el fuego de la amistad, del amor con el Padre. Y no solo estaba de lejos, cometió el tercer error. Se metió con los enemigos de Cristo. ¿Tú sabes a dónde se fue a calentar? A la hoguera que hicieron los enemigos de Cristo frente al sumo sacerdote para aplacar un poco, ¿verdad?, la oscuridad de la noche. Allí se fue a calentar, se descuidó, lo siguió de lejos y buscó fuego donde no lo había. Cuando buscamos donde no es, en ese fuego encendido en el patio del sumo sacerdote, Pedro cayó. ¿Y cuál fue el problema? Que lo negó la primera vez. Y si es otro, dice, espérate, pero ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice? No, se fue para abajo. No rectificó su error. Porque si es una persona de carácter, le dice, espérate, que yo dije, esto no es así. Pedro le dio miedo. A nosotros nos da miedo también. No se hagan los Superman y las Supergirls. A todos nos pasa. Pero Pedro tuvo la oportunidad de rectificarse y no lo hizo. Mintió una segunda vez y hasta una tercera vez, hasta que maldice. Y entonces, Pedro que se acuerda de las palabras de Jesús. Si usted lee los 4 evangelios, donde único se habla de que Jesús miró a Pedro, fue en Lucas. Todos hablan del mismo relato, pero desde puntos de vista distintos, ¿verdad? Así que después de ese... Yo déjeme decirle, yo no hubiera querido estar en los zapatos de Pedro en ese momento. Negar a la persona que te ama, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al que estuvo contigo, porque no es alguien que tú no conociste, es que estuviste 3 años con Él, comías con Él, lo escuchabas, viste los milagros, tú viste todo lo que hizo. Y yo me imagino que el corazón de Pedro en ese momento sufrió una herida tan grande que es, sinceramente, yo lo pienso en estos momentos que nosotros estamos viviendo y yo no sé cómo Pedro se mantuvo de pie. Yo no sé cómo Pedro no atentó contra su vida ni se mantuvo de pie.
Porque a veces nosotros parecemos con unas situaciones así y pensamos que se nos cae el mundo. Sin embargo, algo hermoso que me cuenta la Biblia, que me lo dice, es que cuando Jesús muere y resucita, cuando vamos a 1 Corintios, creo que es 15:5, me dice que se le apareció a muchos, pero de los primeros que se le apareció fue a Cefas, a Pedro. El amor de Dios, el amor de Jesús fue tan grande que con el primero que trató, con el primero que sabía que tenía que buscar, que tenía que tratar, es con el amigo que estaba destruido en una esquina, herido y avergonzado por haberlo negado. Ese es el amor de Jesús. Ese es el amor que esta mañana cantábamos y adorábamos. Ese es el amor que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón. No solamente es cantar y decir sí, yo amo a Jesús, es vivir ese amor. Ese amor que resucita. Y el primero, ¿dónde vas? Donde su amigo. La palabra no dice qué pasó entre ellos. Como dice la pastora Elsa, donde hay un punto, ahí nos quedamos, no inventamos nada más. Pero usted y yo tenemos imaginación. Yo me imagino que ese encuentro hermoso entre Jesús resucitado y Pedro, yo me imagino que las lágrimas corrieron. Yo me imagino que Jesús habló con Pedro y alivió su corazón. Porque Pedro tenía que ser transformado. Y la única manera de que ese carácter impulsivo, de que ese orgullo y ese corazón transformara, es pasando por esa situación, como nos pasa a todos nosotros. Porque cuando todo está bien, cuando todo está peaches and cream, cuando todo está nice, nadie crece, nadie se transforma. Pero quédese sin trabajo. Nos quedamos sin trabajo. ¿Y ahí qué hacemos? ¡Ay, Dios! Buscamos rápido para arriba. A Dios se le busca en las buenas y en las malas. Cuando todo está bien y cuando todo está mal. Cuando hay gozo y cuando hay tristeza. En medio de la abundancia y en medio de la escasez se le busca a Dios. Porque Él ha estado con nosotros en las buenas, en las malas, en la alegría, en el gozo, en todo. Y nosotros somos agradecidos por ese amor de Dios que envió a su Hijo a morir, a rescatarnos. Estábamos todos como pececitos nadando en el pecado, a rescatarnos, a hacernos morir físicamente, pero espiritualmente, y a nacer de nuevo a la vida del Espíritu. Amén, aleluya, gloria a Dios. Santo, aleluya. La historia de Pedro nos habla de gracia, del poder transformador del Señor. Después de esa redención, ¿verdad? Es hermoso porque Dios todavía le da un chance todavía a Pedro, lo mejor de todo. No solo nos dice en Corintios que fue y lo buscó y arreglaron las paces. Todavía en el libro de Juan ponen un capítulo todavía. El epílogo, se le llama como el epílogo, ya lo último del libro, como que el autor pudo haberlo, ¿verdad?, dejado. Pero, ¿no? Capítulo 21, si usted mira arriba, habla del propósito del libro, te dice de todas las cosas que además Jesús hizo. Pero en el capítulo 21, todavía Jesús estaba trabajando con Pedro. Todavía Jesús tenía que trabajar a Pedro, porque como Jesús conocía a Pedro. Yo me imagino que Pedro se sentía como el cucaracho más grande del mundo. Yo me imagino que Pedro decía, yo ni para allá no voy a mirar. Muchos dicen que se fue a pescar
porque abandonó, ¿verdad?, la tarea que Dios le había dado, pero yo no creo que es así, pues se llevó otros discípulos con él. Quiere decir que estaba, ¿qué?, jalando a otros discípulos a abandonar al Señor. No. Pedro tenía que mantener su familia. Pedro se fue a pescar. Y allí, a la orilla de aquella pesca, después de trabajar, dice que Jesús se le aparece en la orilla. Léalo en su casa. No pescaron nada. Versículo 4 del capítulo 21 dice: se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les pide algo de comer. Y ellos dicen: pues no hay. Hemos trabajado toda la noche, no hay pescadito. Así que el Señor le dice: echa nuevamente la red. Y cuando el discípulo amado dice: es el Señor, Pedro, ni tonto ni perezoso, Pedro el agentado, Pedro el inquieto, fue el primero que salió, se tiró por la barca, bajó la ropa, se la tiró y nadó hasta donde estaba Jesús. Eso me dice que la relación entre Jesús y Pedro se había arreglado. Porque estamos viendo a un hombre contento, un hombre que ansiaba estar con el Padre, un hombre que quería demostrar amor. Y miren qué hermoso, cuando llegan los demás a la orilla, versículo 9, al llegar a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Pedro le negó frente a una hoguera, unas brasas. Ahora Dios lo estaba reuniendo frente a una hoguera, a unas brasas. Dios le estaba cambiando la historia. Dios le estaba cambiando el recuerdo a Pedro, redimiendo, restableciendo lo que había en Pedro, porque Pedro era clave. Pedro era importante en los planes de Jesús. Y lo primero que le dijo era que, versículo 13, dice: vino Jesús, tomó el pan, se los dio y les dio el pescado. Se encargó de las necesidades físicas de Pedro y de sus discípulos. ¿Se acuerdan con quién hizo eso mismo? ¿Con quién hizo eso mismo? Ay, santo. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Elías? Si ustedes se acuerdan de nuestro amigo Elías, que le pasó también lo mismo, que su humanidad que brotó después que hizo el show con los profetas de Baal, que los liquidó a todos. La profetisa le dijo: te voy a matar, y él hizo pies en polvorosa y se fue, ¿qué? Caminó al desierto a huir crispín, definitivamente. Pies en polvorosa, se va para el desierto. ¿Y qué hace Dios? Se seca el arroyo y ¿qué hace? Le envía comida. Come y bebe, que largo camino te resta. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es el Padre, que aún sabiendo lo adolorido que está el corazón, todavía se encarga de las necesidades físicas tuyas también. Y antes de arreglar el problemón, antes de arreglar el problemón con Pedro, se encargó de las necesidades físicas de Pedro, de suplir una necesidad. Eso mismo tiene que hacer la iglesia. Nosotros tenemos que aprender de eso, que muchas veces no solamente son las necesidades espirituales, también son las necesidades físicas que hay que suplir. Aleluya, gloria a Dios. Y después que hubieron comido, que ya estaban calientitos, yo me imagino que la ropa de Pedro se secó. Sí, porque él se tiró. Se secó, barriguita llena, corazón contento. Están en coinonía, están dando chistes, están hablando de los sucesos, de las cosas que han pasado.
Y dice que se le acerca Jesús a Simón Pedro y le dice: Simón, ¿me amas más que a estos? Y yo me imagino que Simón dijo: ¿y ahora qué le pico? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Fíjate, pero no le dijo: pero es que tú sabes que yo te amo más que a esto. Yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Ese hombre orgulloso ya había muerto. Y lo único que le dijo fue: tú sabes que te amo. Y Jesús le respondió: apacienta mis corderos. Vuelve otra vez y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y él le dijo: Señor, si tú sabes que te amo. ¿Cuál es el issue? Tú sabes que te amo. Puertorriqueño, 101. Y luego una tercera vez. Porque 3 veces, frente a sus amigos, frente a sus compañeros de milicia, porque ya había trabajado con Pedro, pero tenía que dar un testimonio de que aunque aún había caído, Dios de lo vil y lo menospreciado, de lo que está caído, Dios todavía levanta y nos pone en lugares espaciosos. Y todavía la comisión que Dios tenía con Pedro no se había cumplido, así que Dios no podía dejar a Pedro así. Acuérdense que en los cuatro evangelios está el relato de Pedro. Quiere decir que 4 personas distintas lo vieron desde 4 puntos distintos. Y ya lo último le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y ahí le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El hombre dejó de correr. El hombre dejó de jactarse. El hombre orgulloso dijo: tú conoces mi corazón. Y eso es lo que pide el Señor en esta mañana. Para poder redimir, para poder crecer, para poder ser cambiados, requiere que abramos el corazón. Sencillo, sin mucha pompa ni platillo, como decimos. Abrir el corazón sencillamente, decirle: bueno, Señor, aquí yo estoy. La embarré hasta lo último, la sigo embarrando y no sé cómo salir de este boquete. Pero yo reconozco que te amo. Y la Biblia me dice, y yo lo creo, que el que ama a Dios, el que le acepta, el que se arrepiente de lo que ocurre, Dios restaura. Pero nadie puede arrepentirse por ti. Nadie lo puede hacer por ti. Te toca a ti. Abrir tu corazón y decirle: tú sabes que yo te amo. Y que te voy a fallar. ¿Cuántas metidas de pata más voy a dar? Muchísimas. Muchísimas metidas de pata. Todas las que esperan. Hasta que el Señor venga. Cuando y no voy a entrar en la explicación de la pacienta y corderos y las ovejas. Lo que sí te quiero decir es que Dios le está diciendo a Pedro que demostrara con hechos concretos el amor de Dios. Que demostrara con la verdad, con su vida, con lo que va a hacer, que de verdad ama a Dios. No es de boca nada más. No es decir: yo amo a Dios. Él está diciendo: tú me amas, haz lo que yo te mandé a hacer. Tú me amas, mete manos a la obra. Tú me amas, comienza a dejarme tu carácter en la cruz para yo transformarlo. Tú me amas de verdad, abre tu corazón y déjame tocar la llaga que no quieres que nadie toque.
Porque entonces le decimos al Señor, no, Señor, trabaja los nudos de afuera, los nudos de adentro no. El Señor te está diciendo en esta mañana que aún después de la caída hay esperanza, hay amor, hay redención. Y cuando le dice, encárgate de lo que yo necesito que te encargues, porque esa es la manera que tú me estás demostrando el amor, apacentando, cuidando. Lo que pasa es que le dejamos solamente a un grupito nada más cuidar. Y nos toca a todos cuidar. Nos toca a todos cuidar. Lo más hermoso de esta restauración, en el versículo 19. Después que le habla, después que le pasa la mano, después que come, después que lo vuelve y lo llama, lo restaura, ¿tú sabes lo que le dice? Sígueme. Todavía le está diciendo, aún a pesar de todo, ya yo borré todo, yo no he acabado contigo, sígueme. Qué hermoso que Dios saca tiempo para dejarnos saber en esta mañana que aún cayendo hay amor y hay restauración. Y que el único que puede restaurar es Dios. El único que restaura. El único que puede ver el corazón, que sabe de verdad que tú lo amas, que tú estás dispuesto a seguirle. Que yo puedo aprender de Pedro en esta mañana. ¡Bah! Un montón de cosas. Dios usa a la gente que usted menos se imagina para hacer cosas tan maravillosas. Usa a héroes que usted no se imagina. David cayó, se arrepintió y Dios lo levantó. Pagó las consecuencias. Porque toda acción tiene su reacción de las leyes de física. Sansón pecó. Sansón se barró. Sansón, hasta lo último que hizo Sansón, se arrepintió y Dios todavía lo usó. Dios usa a quien Él quiere, de la manera que Él quiere. Porque Dios mira el corazón. Mientras nosotros miramos el cucurucho y el caparacho, Dios mira el corazón. Lo segundo que yo puedo aprender de Pedro también es que Dios perdona la infidelidad. Dios perdona la infidelidad. Aun cuando nosotros le somos fieles, Él es fiel para con nosotros. ¿Usted se imagina que Dios fuera como el hombre? Que a la primera que nos hacen una que uno hace, zapatea. ¿Usted se imagina? Pero Dios no es así. Dios es fiel. Cuando tú vienes arrepentido, sinceramente, al corazón, con el corazón abierto, donde Él. Si es de afuerita, no. Mira de lejos. Al altivo dice la palabra que lo mira de lejos. Corazones arrepentidos, Él los acepta. Jesús, esto me enseña que Jesús era paciente. Usted sabe la paciencia que tenía que tener con Pedro. Aquí las maestras, yo me imagino que tienen 2 o 3 incordios y ¿cómo es? Inquietos en el salón. Y tienen que tener paciencia. Usted se imagina, porque no era uno, es que tenía 12. Es que tenía 12. Y todos los 12 tenían personalidades totalmente distintas. Eran 12 cabezones. Yo soy cabezona. Yo le doy gracias al Señor que tiene la paciencia conmigo y me sigue enseñando día a día. El testimonio de Pedro me dice a mí que Dios tiene paciencia y sigue enseñando. Y si yo sigo buscando en la palabra, sigo aprendiendo de ese amor y esa paciencia de Él. Sigo regocijándome porque Él no se olvida de la creación de sus manos. Y nosotros somos creación.
Somos hijos adoptados e hijas. Aleluya. Jesús nos ve como Él quiere vernos, no como nosotros nos vemos. Pedro a lo mejor se veía como que, como les digo, el cucaracho más grande. Pero Jesús no veía a Pedro como un cucaracho. Lo veía como una piedra donde Él iba a establecer su iglesia, la fortaleza de Pedro. Porque la transformación de Pedro fue como la de Pablo. Lo dejó todo y cambió hasta tal punto que escribió evangelio, enseñó a las iglesias, trabajó y volvió y metió las patas, porque hasta Pablo lo tuvo que regañar en un momento otra vez para atrás, cuando no quería comer con los judíos y las mesas y los gentiles y todas esas cosas, la ley, y siguió metiendo las patas. ¿Te ves? Pero aún así Dios lo sigue usando. No tenemos que ser perfectos. Dios nos ama con nuestras inseguridades. Dios nos llama con nuestras inseguridades. Dios nos ama con nuestros pecados. Nos está llamando con cuerdas de amor. Pero no te quiere ver como tú te ves. Él te ve como lo que Él quiere verte. Una hija y un hijo redimido, limpio de pecado, transformado, de que esto es un largo camino. Mira, así hasta que muramos. Hasta que muramos tenemos que ser transformados día a día. Esto no es de una varita mágica y ¡puf! Somos cristianos perfectos todos. No, porque requiere de nosotros el trabajar en eso. Aleluya, gloria a Dios. Y ya voy terminando, aleluya. Santo tú eres, oh Dios. Y lo que me enseña también es que Jesús vence el miedo. Pedro sintió miedo cuando estaba reunido allí frente al calorcito que no le tocaba. Cuando rechazó a Jesús, ¿qué sintió Pedro? No dejó de amar a Jesús, le dio miedo. Pero Jesús vence el miedo. Jesús es el que te permite, ¿qué? Hacer las cosas para Él. Hazlo con miedo, aunque te tiemblen las piernas. ¿Ustedes creen que a mí no me tiemblan las piernas cuando yo me trepo aquí? Hazlo con todo y miedo. Porque para el que estás trabajando, vence el miedo, vence la oscuridad, vence las tinieblas. Y restaura y redime lo que se ha dañado y se ha perdido. Él es el buen pastor.